Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur y Bar. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vertiginoso mundo del entretenimiento turco, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio pueden convertirse en titulares. A veces basta una sola frase para encender un incendio mediático. Y eso es exactamente lo que ocurrió hace apenas unos días, cuando, durante una aparición aparentemente rutinaria, la actriz Yağmur Yüksel pronunció 9 palabras que sacudieron tanto a la prensa como a los fans. Bar Baktas es alguien especial para mí. No fue un discurso largo, ni una confesión dramática. Fue una respuesta corta, medida, y sin embargo, cargada de un peso emocional que resonó más allá de la sala donde se dijo. Lo que para algunos fue una simple expresión de aprecio, para otros se convirtió en la confirmación tácita de una relación que, hasta ahora, solo vivía en la imaginación colectiva. Pero como suele pasar, lo que se ve en un clip viral es solo la punta del iceberg. Vamos a desmenuzar el contexto, las reacciones y las posibles implicaciones de esta frase que, sin quererlo o quizás muy estratégicamente, reavivó un debate que lleva meses flotando en el aire. ¿Qué hay realmente entre Yağmur Yüksel y Bar Baktas, sus coprotagonistas en Can Çiçekleri? Antes de la frase, señales, fotos y rumores silenciosos. Este momento no surgió de la nada. Durante semanas, pequeñas señales habían empezado a acumularse, como migajas que los fans recogían con avidez. Primero, una fotografía detrás de cámaras desde el set de Can Çiçekleri. Un ensayo capturado en blanco y negro, con páginas de guión esparcidas sobre una mesa de café. Al hacer zoom, los seguidores más observadores notaron algo curioso. Anotaciones en 2 caligrafías diferentes. Una, indudablemente la de Yağmur, la otra, según ellos, pertenecía a Bar. La leyenda de la foto decía, reescrituras que hacen respirar a las escenas. Después, un miembro del equipo subió a sus historias un vídeo fugaz, reflejos en una ventana, música suave de fondo, y 2 siluetas que coincidían con las de los actores. No había contacto físico ni gestos románticos, pero sí una proximidad que delataba confianza. Los comentarios se llenaron de especulaciones. ¿Estaban ensayando? ¿Resolviendo una escena complicada? ¿O simplemente desconectando tras una jornada intensa? El momento exacto, una pregunta sencilla, una respuesta calculada. La frase llegó durante un panel cultural, cuando el moderador lanzó una pregunta aparentemente inocente. En una industria que se mueve tan rápido, ¿quién te ayuda a mantener los pies en la tierra? Yağmur hizo una pausa breve, como sopesando cada palabra antes de hablar. Entonces dijo: Bar Baktas es alguien especial para mí. Hemos aprendido a separar el ruido del trabajo. Estoy agradecida por eso. Lo que muchos medios omitieron es que añadió una segunda línea. Preferimos mantener los detalles en privado para que lo importante pueda crecer. Esa segunda parte es crucial, porque cambia el tono del mensaje. No es una insinuación para alimentar tabloides, sino una declaración de límites. Reconoce la importancia de la relación, sea la que sea, pero también marca un territorio protegido, lejos del consumo público. Como Dilan y Baran, Yağmur y Bar son el núcleo emocional de Can Çiçekleri. Cuando 2 actores con semejante química usan un lenguaje afectuoso fuera de cámara, el público tiende a conectar puntos, aunque ellos no los dibujen explícitamente. Ninguno de los dos es dado a compartir su vida privada. Evitan frases que puedan alimentar clics, y cuando hablan, lo hacen con cuidado. Por eso, una palabra cálida de alguien tan reservado suena más fuerte.
La serie está en pleno arco narrativo cargado de tensión emocional, con avances promocionales que muestran escenas íntimas. La audiencia ya estaba predispuesta a buscar romance en cada gesto, una palabra como especial sonó casi como confesión. Horas después de que el clip se hiciera viral, Barr publicó una foto en blanco y negro, un guión, un lápiz, una taza de café. La leyenda, a borradores, café, respeto. Sin etiquetas, sin nombres. El mensaje, sutil pero claro, resonaba como un eco de la línea de Yamur: trabajamos, cuidamos lo que hacemos, y protegemos el proceso. Según personas cercanas a la producción, esa fue también su actitud fuera de redes, presente, cortés y sin intención de convertir las palabras de una colega en espectáculo. Los relatos del equipo son consistentes. Llegan temprano para trabajar en mesa, se van tarde solo si la escena lo exige, y evitan aislarse como pareja en las zonas comunes. Entre tomas, conversan con distintos departamentos, vestuario, cámara, continuidad. Así, todos se sienten parte del mismo engranaje. Cuando hay diferencias creativas, las resuelven aparte, en voz baja, y vuelven al set alineados. Un asistente de dirección lo resumió así: funcionan a base de respeto. Lo que la gente imagine más allá, no lo podemos controlar. Lo que sí vemos es a dos profesionales que tratan el trabajo del otro como algo sagrado. La tormenta en redes se dividió en tres grupos claros. Los románticos, que lo tomaron como una confirmación velada de una relación. Los escépticos, que lo vieron como estrategia de marketing para impulsar la temporada. Los guardianes de límites, que celebraron la madurez de reconocer importancia sin abrir la puerta al escrutinio. Sorprendentemente, este último grupo ganó tracción. Por cada montaje romántico, había dos comentarios pidiendo respeto y recordando que la amabilidad no es solo cortesía, sino salud mental. Confianza: no llamas a alguien especial en público si no confías en que cuidará lo privado. Colaboración creativa: comparten y aceptan notas en sus guiones, algo poco común entre actores principales. Límites conscientes: en un medio que vende intimidad como mercancía, el silencio puede ser un acto radical. Fuera de cámara, nada parece que vaya a cambiar drásticamente. Los horarios seguirán siendo exigentes, los guiones seguirán llegando con códigos de color, y el equipo seguirá observando si el día requiere humor, contención o ambas. En pantalla, es probable que veamos una intimidad más natural y fluida, no porque busquen capitalizar titulares, sino porque la confianza mutua permite elecciones más arriesgadas y momentos más auténticos. La lección. Quizás el verdadero mensaje sea que no todas las conexiones significativas necesitan una etiqueta pública. A veces, nombrar a alguien especial y luego proteger lo demás es el acto más honesto, y más valiente. ¿Qué se puede hacer bajo los focos? Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.